las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y capaces de obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará a todos en abundancia, sin echárselo en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz debe tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. El Señor les bendiga. Hoy traemos un tema, ¿verdad? Y el título de esta predicación es una pregunta. Dice, ¿pandemia para bien o para mal? Así que nosotros sabemos todo lo que se ha vivido en este tiempo y entendemos, ¿verdad?, el daño que ha hecho toda esta pandemia, este coronavirus, ha hecho mucho daño. Pero la palabra del Señor en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y esto lo que significa, ¿verdad?, es que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien en nuestra vida y en la vida de las personas también. Es algo importante porque podemos aprender muchas cosas de lo que nos va sucediendo y podemos ir sacando una serie de conclusiones. Por eso nosotros en este tiempo debemos aprovechar bien toda la situación que estamos viviendo para sacar algún provecho de ella. Y cuando digo algún provecho es algún aprendizaje, ¿verdad? Que cuando nosotros salgamos de toda esta situación no sigamos siendo las mismas personas, sino que pasemos a otro nivel. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos visto que se ha tomado como medida preventiva una cuarentena. Así que esta pandemia, este coronavirus, ha servido para que las personas se reencuentren en sus hogares por medio de esta pandemia. Esta situación, ¿verdad?, también coopera y trae un reencuentro familiar. Y lo interesante de todo esto es que a veces en la familia hay personas que no se hablan por alguna situación. Yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen que ellos duraban hasta 2 años sin hablarse con sus hermanos en su casa. Y yo ahora en medio de todo esto veo, ¿verdad?, ese acercamiento que hay ahí entre esas personas que quizás están limando sus asperezas y que esta cuarentena ha cooperado también para eso. Otra de las cosas a las que ha cooperado esta pandemia es que las mujeres, ¿verdad?, que deseaban tener a sus esposos en las casas, y casi ellos no estaban, quizás por el asunto del trabajo, o quizás es porque compartían un poco más con sus amigos, o los fines de semana se iban a jugar béisbol, algún deporte, y sus esposas querían compartir con ellos. Otra de las cosas que se está cumpliendo, ¿verdad?, que ellas quizás no pudieron lograr, pero Dios sí, es que estos caballeros ahora están compartiendo más con la familia en las casas, con los hijos, están prestándole más atención a sus esposas, a sus hijos, a la familia. Y eso también es algo importante porque después de Dios, lo más importante es la familia. Una de las cosas que siempre he dicho en las predicaciones es que la iglesia en algún momento iba a volver a los hogares. No está mal los templos, no está mal donde nos congregamos. Escuche bien, congregarse es importante. ¿Por qué congregarse es importante? Porque Pablo lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Así que no es que por eso vayamos a ser salvos, pero es importante y Pablo nos lo recuerda que lo hagamos porque nos mantenemos como carbones encendidos. Así que es la idea de reunirnos, alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos visto cómo han ido creciendo células en los hogares, cómo las familias se van reuniendo, cómo se va levantando en cada vivienda un altar de oración, y nosotros podemos concluir en todo esto que esta cuarentena ha cooperado para bien en ese sentido. Sabemos que hay familias que están sufriendo por alguna pérdida de un familiar, no estamos ignorando eso, ni estamos diciendo que eso es bueno. Estamos diciendo que las cosas que suceden en nuestra vida deben cooperar para bien. Dios hace que cooperen para bien. Todo lo que va sucediendo en nuestra vida, Dios hace que cooperen para bien. Pero necesita que tengamos un corazón amoldable y enseñable. Dios necesita eso de cada una de las personas que en este momento me están escuchando. Dios lo necesita de usted y también lo necesita de mí.
Y una de las cosas también es que se han ido desarrollando en las personas, en los hogares, algunas actividades para ganarse la vida. Así que hay una creatividad ahora y la persona desde su casa está pensando cómo ganarse la vida. Yo en estos días me comí unos pancitos, piñitas bien deliciosos que está preparando una persona, una vecina en su casa, ¿verdad? Y bueno, me imagino que se contentará por la cuña que le estoy haciendo. Y así cada persona va desarrollando una actividad por internet, va desarrollando muchas actividades de manera y van aprendiendo a ganarse la vida. Así que esto ha cooperado a que las personas descubran nuevas fuentes de ingresos. Que estamos viéndole el lado bueno a las cosas. Estamos viendo cómo aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son cortos, los tiempos son difíciles. Y sé que algunos, hay predicadores que en estos días están diciendo que a algunos les tomó por sorpresa. Mire, aunque nosotros conocemos que estas son las señales de los últimos tiempos, no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Así que quizás nos levantamos en una mañana y nos toma por sorpresa. El hecho de que tengamos el conocimiento de lo que va a suceder no significa que no nos tome por sorpresa, porque no tenemos la fecha. ¿Qué nos sorprendió? Esto, que haya sucedido esto tan pronto en el año 2020 y en marzo hayan sucedido tantas cosas. ¿Qué quiere el Señor? Aprovechando esta coyuntura, porque todo está bajo el dominio y el control de Dios y no nos podemos olvidar de eso. Porque hay personas que comienzan a cuestionar a Dios, porque ese Dios existe, pasan cosas malas, todo eso tiene una respuesta, pero no es el momento de preguntarle y de cuestionar a Dios. También nos muestra, ¿verdad?, a qué cooperan estas cosas. Nos muestran las cosas sencillas, cosas que habíamos olvidado, cosas que ya no hacíamos. Por ejemplo, bueno, voy a decirles esto: nosotros en nuestra casa nos reunimos a jugar stop. Yo les digo, yo no jugaba stop desde que era un niño, en muchos años sin jugar eso. Y nos hemos divertido mucho haciendo esto en nuestra casa. Este reencuentro familiar, ese acercamiento entre nosotros, conversar entre nosotros. Nos disponemos cuando tenemos los juegos, hacemos algunos juegos de mesa, ¿verdad? Aparte ya de leer la Biblia, hacer los estudios, la predicación y la oración, que todo eso está muy bien. Nosotros también nos reunimos para despejar un poco la mente con algunos juegos de mesa, y en este caso lo hicimos jugando stop, y verdaderamente que nos divertimos en ese momento y nos olvidamos un poco, ¿verdad? Descansamos un poco de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Pero lo más importante, ¿verdad? Y este es el último punto. Lo más importante es lo que Dios quiere mostrar. ¿Cómo ha cooperado esto? Para que Dios moldee de una manera hermosa nuestra vida. Porque Dios no está improvisando, y eso es lo importante. Dios está directamente relacionado con lo que está sucediendo. O sea, yo no voy a decirle que esta pandemia, Dios no sabe absolutamente nada. Al que no tomó por sorpresa es a Dios. Dios sabía muy bien todo lo que está sucediendo. Dios sabe muy bien todo lo que está sucediendo en tu vida. Y quizás tú te preguntes por qué, si Dios es bueno, pasan cosas malas. Las cosas malas pasan por dos cosas. Una, el ser humano. Y la otra, muy sencillo, Satanás dice que la Biblia que vino a matar, hurtar y destruir. Y Dios vino a darnos vida y a dárnoslas en abundancia. Así que hoy quiere Dios que nosotros corramos a Él y que entendamos que Él es nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación. ¿Y a qué ha cooperado todo esto? A una mayor sensibilidad por el Evangelio, una mayor receptividad en lo que es la predicación del Evangelio, las predicaciones y la palabra del Señor. Es un momento donde las personas se están apoyando más en Dios y están dejando la autosuficiencia. Usted sabe que ese instinto de superación que tenemos es muy bueno, pero sin olvidarnos de que Dios existe y de que necesitamos de Dios. Y que la autosuficiencia hoy no le está sirviendo a muchas personas. Y lo maravilloso que Dios está haciendo en los corazones de las personas, no solo de los cristianos. Dios está haciendo algo precioso. Dios está haciendo que nazca un amor hacia el prójimo. Y estamos viendo realmente en estos momentos cómo unas personas están cooperando con otras. Cuando nosotros nos preguntamos muchas cosas de por qué esto sucede y todo eso, lo debemos hacer sin realmente atribuirle algún despropósito a Dios en esta situación, porque Dios es bueno. Eso es lo que debemos recordar en medio de toda situación. Dios es bueno en gran manera. Así que lo que yo debo entonces hacer es realmente examinarme. O sea, no es momento para juzgar a los demás. Puedo evaluar, por ejemplo, las autoridades están puestas por Dios, pero yo puedo evaluar el carácter de los gobernantes. Amén.
No significa eso que si yo evalúo el carácter de los gobernantes, yo estoy en pecado. No, y usted puede evaluar el carácter de los cristianos que están haciendo en este momento y no está mal. Usted puede evaluar el carácter de los pastores que estamos haciendo en este momento y no está mal. ¿Qué es lo que no se debe hacer en este momento? No se debe juzgar a los demás. El Señor dijo que con la misma vara que medimos, volveremos a ser medidos. Así que una de las cosas que no estamos llamados a hacer en este momento y a lo que Dios no está cooperando es a que juzguemos a otros, sino que nos examinemos a nosotros mismos a ver cómo estamos caminando con Dios y si verdaderamente nosotros estamos agradando a Dios. Esto va a traer un provecho para nosotros. Juzgar a otros quizás no vaya a traer un provecho para nuestra vida. Pero nosotros tenemos un texto en Juan, ¿verdad? El capítulo 8 del versículo 1 al 11. Hay una historia de una mujer adúltera. Y esta mujer adúltera la captura en pleno acto de adulterio y la llevan a los pies del maestro, de Jesús, a ver qué iba a hacer él. Y le dicen y le cuentan todo lo que aquella mujer estaba haciendo, que por supuesto no lo estaba haciendo sola, lo estaba haciendo con un hombre, pero no llevan al hombre, llevan a la mujer. El hombre era tan culpable como la mujer. Y qué bueno que hoy han reducido los índices de adulterio, porque el adulterio está destruyendo a las familias. Y qué bueno que se han reducido esos índices de adulterio, porque es una de las cosas que Dios está cooperando para restaurar y salvar a las familias. Y esta mujer que la presentan a los pies de Jesús, tiene unos acusadores a su alrededor que le decían al maestro: maestro, la ley dice que toda persona que sea conseguida en adulterio sea apedreada. Así dice la ley de Moisés. ¿Y qué dices tú? Porque estaban buscándole ocasión de que él cayera en esa trampa. Y el Señor no contestaba cosa alguna, sino que él seguía agachado escribiendo en el piso. Pero ellos insistían: Señor, ¿qué debemos hacer? Dinos, maestro, ¿qué hacemos con esta mujer que... Y el Señor se pone en pie y les dice: si alguno de ustedes está... Y hoy cuando nosotros quizás querramos tomar una posición de jueces, alguna persona quisiera tomar la posición de un juez y juzgar a otro, debe examinarse primero. Es lo que está diciendo el Señor: examínense ustedes. Ustedes nunca han pecado, ustedes no han cometido pecado. El adulterio es un pecado terrible. Así que no es momento ahorita, ¿verdad?, para comenzar a cuestionar a otros. Vamos a ver ahora qué hacen los pastores. Está bien eso, pero de allí a juzgar a otro, vamos a ver qué hace mi vecino o mi vecina, o eso está bien que le pase al de arriba y al de abajo. No, hermano y amigos, nosotros estamos llamados hoy a examinar nuestra vida, a ver cómo estamos caminando con Dios, a ver cómo está cooperando toda esta situación, toda esta pandemia, todo este coronavirus que se ha desatado en la tierra, a ver cómo está cooperando para que yo me acerque más a Dios. ¿Qué tan cercano estoy de Dios en este momento? ¿Qué tanto estoy agradándole a Él? O sea, esto no es una pandemia que surgió sin ningún propósito. Todo esto Dios lo ha permitido con un propósito. Y es con el propósito de que el ser humano vea lo frágil que es y también note la grandeza de Dios. Y que hay momentos en que Él no puede librarse y debe acudir a Dios para que Dios le libre. Así que dentro de todas las cosas malas que han sucedido, dice el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que nosotros podemos concluir de que todo lo que está sucediendo puede obrar para bien en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Porque una de las cosas que nosotros estamos viendo también son personas que no podían dejar de amanecer un viernes o un sábado en la calle. Hoy no pueden amanecer. Hoy todos los establecimientos están cerrados y deben permanecer en sus casas. ¿Cuánto tiempo habían algunas personas que no sabían lo que era dormir un viernes en su casa, un sábado, con su familia? Dios está guardando tu vida. Dios está resguardándote. Dios te está cuidando. Amén. Porque hay tantas cosas que han sucedido por eso. Dios te está cuidando. Así que Dios hoy lo que está no a juzgar a los demás, no a ver cómo se están comportando los demás para luego juzgar. Podemos evaluar, amén, pero no juzgar.
porque juzgar a otro no va a aprovecharme. En nada me va a aprovechar, porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y muchos van a comparecer delante del trono blanco. Y allí entonces tendremos que darle cuentas a Dios de nuestras acciones, no de las acciones de los demás. Así que a mí no me va a salvar si mi vecino pecó, si mi hermano en Cristo pecó, si aquel pastor estaba en pecado o este pastor no lo estaba. Eso a mí no me va a salvar. A mí me salva Cristo y a usted le salva Cristo. Dios hoy está llamando al ser humano al arrepentimiento, a que se acerque más a Dios, a que busque una salida en Dios. Dios es la salida a esta pandemia. Dios es la salida a este coronavirus. Dios nos está llamando a que vivamos una vida victoriosa en medio de toda dificultad, en medio de todas las cosas malas que están sucediendo. Nosotros podemos sacar la conclusión, después de haber leído este texto y después de esta predicación, de que después que sucede todo esto, cuando todo esto acontece y finaliza, nosotros tenemos una vida victoriosa en Cristo. Dice el mismo capítulo 8, ¿verdad? Porque empezamos leyendo el capítulo 8, el versículo 28. Pero dice el mismo capítulo 8 en el versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha dado la victoria. Nada te puede separar de su amor. Aunque usted vea toda esta situación que Dios está aprovechando, Dios le ama. Dios me ama. Dios ama a la humanidad. Es un amor que no tiene medidas. Es un amor que nosotros realmente no podemos llegar a comprender en su totalidad. Pero Dios nos ama. Así que no es el momento de atribuirle un despropósito en las cosas que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo, porque algo que debemos saber es que también Dios es soberano. Dios es amor, pero es soberano. Dios es justo, Dios es fiel, pero Dios es soberano y toma las decisiones que deba tomar. Y sabe algo, realmente no tiene a nadie a quien rendirle cuentas. Él se ha expresado y se ha revelado a la humanidad para que la gente no crea en Él a su manera, sino que en este momento las personas están comenzando a conocer mejor a Dios. Ya Dios se ha revelado y ha dicho cómo es Él. Se ha revelado por medio de su Hijo, se ha revelado por medio de las Escrituras, se revela por medio de la creación a nuestra vida. Y hoy ha traído también esta muestra de su amor hacia nosotros con este mensaje que quiere que tu familia y tú sean salvos. Dice Josué que él y su casa servirán al Señor. ¿Qué puedes decir tú hoy en medio de esta pandemia y el coronavirus? ¿Qué puedes decir tú hoy en este momento? Que Dios es bueno. Puedes alegrarte en Dios, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que pueda estar aconteciendo en tu vida algo que a ti no te agrada, porque no necesariamente tiene que ser todo lo que sucede en nuestra vida nos va a agradar o nos va a gustar. Pasan cosas malas, hay días malos, hay días buenos. Pero en todo esto que hemos aprendido en medio de esta pandemia, ¿cómo nos vamos a manejar? Porque yo le voy a decir algo, Dios va a erradicar esa pandemia de la tierra, todo esto va a pasar, pero ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Y cómo va a ser ahora nuestra manera de ser después de que pase todo esto? Porque una de las cosas que también hemos aprendido es administrar bien los recursos. Mantengámonos administrando bien los recursos también. Administremos bien todo lo que Dios nos ha dado. Uno de los recursos más valiosos que tiene el ser humano no es el dinero, es el tiempo. Y el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Administremos bien el tiempo. Estamos en nuestras casas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Podemos divertirnos, pero saquemos provecho del tiempo. Sáquele provecho al tiempo. Abrace a sus hijos. Aproveche que los tiene allí cerquita. Y abrace a sus hijos, abrace a su esposa. Dígale cuánto le ama a su esposa. Su esposa necesita ser amada. Y usted necesita ser respetado. Dígale a su esposo cuánto lo admira. Dígale a su esposo cuánto lo aprecia, cuánto valora su trabajo. Dígale a sus hijos lo inteligentes que son, cuánto les ama. Qué buen momento para tener ese reencuentro familiar y qué buen momento para reflexionar acerca de nuestras acciones, de nuestras conductas, de las cosas que a Dios le agradan y acercarnos más
al trono de la gracia. Qué bueno que se han levantado tantos altares en las casas. Creo que había muchos años que en el planeta Tierra no se oraba como se está orando hoy. Muchísimos años. Pero todo esto es por un tiempo. Y sabe que Dios espera de todo esto. ¿Sabe a qué quiere Dios que coopere todo esto? A que cuando todo esto acabe, nosotros nos mantengamos con un altar de oración en nuestras casas. Nosotros sigamos siendo considerados con las otras personas y sigamos amando a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hemos aprendido a amarnos un poco más a nosotros mismos en este tiempo. Quiero que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde. Y recuerde, todo pecado que usted haya cometido, Dios lo puede perdonar. Todos sus errores, Dios los puede perdonar. Todo eso tiene un precio. Hay gente que se pregunta, wow, pero aquel hombre que pecó, cometió tantos pecados, después que hizo tanto mal, ¿Dios lo va a perdonar así por así? No, Dios no lo perdona así por así. Dios lo perdona porque hubo alguien que pagó un precio por eso que él cometió. Eso no quedó impune. Lo que él hizo no quedó impune. Alguien pagó por esos crímenes. Alguien pagó por ese aborto. Alguien pagó por lo que él cometió. Pero esa persona lo único que hizo fue reconocer que alguien pagó el precio de su pecado. Y esa persona la conocemos. Es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados para que usted y yo tengamos vida, pero no una vida común y corriente, sino una vida en abundancia y una vida victoriosa. Y hoy tenemos la victoria que Dios nos ha dado a través del Hijo, a través de Jesús. Y esa victoria Dios se la quiere dar a usted. Dios quiere que su gloria, como decían nuestras preciosas hermanas en la alabanza, descienda y llene su casa, y llene mi casa, llene este templo, y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga rica, grande y poderosamente, y que toda esta situación que ha dañado tantas familias y ha hecho un daño tan grande a la economía del mundo, obre o coopere para el bien de la humanidad, para que las personas se acerquen más a Dios, para que las personas reconozcan que existe un Dios y para que las personas vean que a través de Jesucristo, su Hijo, tienen perdón, tienen restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor que Él escuchará ese clamor desde los cielos y sanará la tierra. Así que sigamos clamando y sigamos orando, porque es lo que Dios quiere. Un Dios amoroso, un Dios que se ocupa de su creación y ve cómo el hombre le ha ido dando la espalda y se ha ido olvidando por él, por el afán, por los afanes de la vida, por el trabajo, por tantas cosas se van apartando de él. Ese Dios maravilloso quiere que en este tiempo que han cesado las actividades y estamos todos resguardados en nuestras casas, miremos al cielo, levantemos la mirada y reconozcamos que necesitamos de Dios para salir de esta pandemia y para salir de esta crisis. Necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestras casas. Lo necesitamos. Todo ser humano, lo admita o no lo admita, porque eso realmente no lo toma Dios en cuenta si lo admite o no. Dios lo sabe. Él sabe que todo ser humano necesita de Él. Y sé que hay muchos seres humanos sobre la tierra que lo saben, que necesitamos de Dios. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y lo vamos a resolver, esos problemas que podemos resolver. Pero hay cosas que nosotros no podemos resolver. Y entonces cuando no podemos resolver esas cosas, lo que hacemos es que nos acercamos a Dios en última instancia en oración. Pero el deber ser es que desde un principio nosotros nos acerquemos a Dios en oración. No como última instancia. La primera instancia que tenemos es al Señor y la oración. Ahí acudimos como primera instancia, Señor, porque podemos preguntarle a Dios por qué es esto, para qué es esto, Señor, si tú existes, por qué sucede esto. Eso no está mal. Atribuirle a Él todo el mal, eso sí está mal, porque no es atribuirle a Él el mal, es atribuirle a Él el bien y saber que todas las cosas malas o buenas suceden porque Él lo permite. Él lo permite. Lo permite para rescatar la vida del hombre, para darle vida eterna, para restaurar a las en este momento, para consolidar los matrimonios que Él está consolidando en este momento, para que las personas se salven.
la pandemia del siglo XXI, para bien o para mal. Usted tiene la respuesta. Después de esta predicación, creo que ha quedado claro que el coronavirus ha hecho mucho daño, pero nos ha dejado una gran enseñanza, algo que Dios quiere que perdure en el tiempo después que acabe todo esto, que eso perdure en su vida, que sea duradero. Dios bendiga su vida, Dios les guarde. Quien les ama y quien les habla, su servidor, el pastor Charles Montero, que les invita a sintonizarnos el día martes, milagros. Y a martes a las 5 de la tarde vamos a estar orando por usted, por su familia. Hemos visto la sanidad de muchas personas. Quisiéramos traer aquí los testimonios de personas que han sido sanados. Tenemos una hermana que tenía cáncer aquí de la Iglesia Imperial, la cual conseguimos y oramos por ella y se me acercó y me sorprendió con su testimonio. Me dijo, hoy fui a hacerme los exámenes y el doctor dijo, wow, verdaderamente yo no sé cómo, pero es que no tienes nada, no tienes cáncer, estás sana. Y se ha ido chequeando y chequeando y chequeando y ha salido sana porque Dios le sana. ¿Hace un Dios que sana? Hay un Dios que sana. Hay un Dios que sana nuestro corazón primeramente, nuestras heridas. Yo te invito hoy a que tú hagas esta oración conmigo. Porque hay personas que dicen, yo le he abierto mi corazón a Jesús. ¿Sabe lo que es abrirle el corazón a Jesús? No es decir, Señor, te abro mi corazón. No es simplemente unas palabras. Es un hecho. Es una vivencia. Abrirle el corazón a Jesús significa que usted le va a permitir a Él que moldee su vida. Él lo va a constituir en el Señor de su vida, el que va a regir su destino y sus acciones. Usted va a tener a quien darle cuentas. Amén. Es una persona a la que usted le está otorgando un derecho legal sobre su vida. Eso es abrirle el corazón a Jesús. Es decirle, quiero la vida eterna y quiero que tú me perdones a través de ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz. Comprendo que tú pagaste por todo lo que yo hice y que no me perdonas así como así, sino que ya hay un precio que se pagó por mí y yo quiero aprovechar eso. Para mí es gratuito, pero tú pagaste el precio, Señor, y te doy las gracias. Sin que haber pedido que tú lo hagas, tú lo hiciste. Así que hoy te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Allí donde estás, tú puedes cerrar tus ojos y abrir tu corazón a Jesús. Padre, repite conmigo, te doy gracias y te invito a que mores en mi corazón, en mi vida, en mi familia, que llenes mi casa de tu gloria, que perdones todas mis iniquidades, perdones todos mis pecados y todos mis errores, porque he comprendido que los errores son una cosa y que los pecados son otras. Que un pecado puede ser un error, pero no todo error es un pecado. Así que te pido que me perdones, Señor, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Límpiame con tu sangre preciosa. Y te doy las gracias por este mensaje. Y yo bendigo, Señor, a todas estas personas que lo escucharon. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos y te adoramos y te glorificamos en esta hora, Señor. Restaura y sana los corazones. Amén. Dios te bendiga.